Circuitos en corriente directa. Bueno, fíjate ahora. Si yo tengo una batería como la del coche, tengo una terminal positiva y una terminal negativa. Se dice de manera, así se ha dicho, se dice que del más sale la corriente. En el mundo físico real, la corriente sale de menos porque es donde hay electrones libres. Pero se ha convenido a nivel mundial que se diga que del más es por donde sale la corriente. Acuérdate, en el mundo real, a nivel físico, a nivel cargas, la corriente sale de menos porque es donde hay electrones. Pero se ha puesto de acuerdo el mundo que digan que la corriente sale de más. Y así se manejan todos los diagramas y toda la electrónica. Bueno, pues llega a una resistencia que sería la bombilla, es un foco, ¿verdad? Pues circula por ahí. El foco lo que tiene es una resistencia, ¿verdad? Una resistencia, y lo que tenemos aquí es un voltaje, ¿verdad? Entonces, bien, la resistencia se mide en ohms y es este símbolo, la corriente se mide en amperes y el voltaje se mide en volts. Vamos a ver un poquito y rápidamente lo que se llama ley de ohms. Ley de ohms, esto te lo tienes que saber de memoria. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Vamos a ver el circuito, que es muy sencillo. En la batería se representa con una línea recta grande y una línea recta chiquita. De la recta grande es donde sale la corriente. Estas dos rectas te representan la diferencia de potencial, o conocida como voltaje, o conocida como fuerza electromotriz. Las tres se conocen, es la misma. Voltaje, fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Cualquiera de las tres es exactamente lo mismo. Sale la corriente exactamente de aquí, de I, ¿verdad? Aquí sale de I y le da vuelta. Pasa por la resistencia y en la resistencia pues se cumple la ley de Ohm. ¿Sales? Vamos a ver lo que se llama, mira aquí donde está mi mano, circuitos en serie. ¿Qué quiere decir? Que tenga yo una resistencia después de otra, después de otra. Sale la corriente de la batería y le da vuelta por todo el circuito. La corriente es como si fuera agua. Como no hay ramificaciones, pues es la misma corriente porque no hay ramificaciones, ¿verdad? La corriente eléctrica, ¿sales? Lo que sí es cierto es de que se puede reducir, ¿qué? Se puede reducir estas tres resistencias por medio de una resistencia equivalente. Y es la primera ley. En un circuito en serie, la resistencia, si están en serie, es la suma de las resistencias. Repito, en un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. En un circuito en serie, o la parte de un circuito en serie, la corriente siempre es la misma por cualquiera parte de las resistencias si están en serie. Pero el voltaje, no. El voltaje total que teníamos aquí inicialmente, el V0, ¿verdad? Se va a repartir aquí en un V1, aquí se va a repartir en un V2 y aquí se va a repartir en un V3. El voltaje inicial va a ser la suma de los tres voltajes. 1, 2, 3 son las características de este circuito, ¿sales? Este circuito en serie, resistencia es igual a la suma de las resistencias que están en serie, la corriente es la misma y el voltaje es la suma de los voltajes. Obviamente que cada voltaje y resistencia te va a dar la misma corriente. Cada voltaje y resistencia te va a dar la misma corriente. Cada voltaje y resistencia te va a dar la misma corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es constante. Las resistencias son diferentes, pero hay una resistencia equivalente. Aquí entonces habría un voltaje inicial y aquí sería un voltaje final. Así está. Vamos a ver el circuito que se llama circuito en paralelo. ¿Qué es este? Como su nombre lo dice, en el circuito paralelo tenemos tres resistencias en paralelo. El voltaje de la batería, del más sale la corriente. Y fíjate, aquí la corriente como si fuera agua, hay tres ductos, se divide en I1, I2 y 3, ¿verdad? Pasando por R1, R2 y R3. Pero el voltaje, que es la diferencia potencial, es el mismo. Fíjate, en el circuito, vente para acá, en el circuito en serie el voltaje se divide, V1 más V2 más V3 te da V0, pero aquí el voltaje en R1, R2, R3 es el mismo voltaje para todos. En una resistencia el voltaje se divide. ¿Cómo se saca la resistencia equivalente? Bueno, la resistencia equivalente se saca como 1 sobre RE igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. El voltaje es el mismo, ya dijimos, para todos. Y la corriente que sale de la pila es la suma de I1 más I2 más I3, porque es como si fuera agua que va por diferentes ductos. ¿Sales? Aquí te voy a poner, esta es la forma en que se expresa la resistencia equivalente para un circuito en serie, pero te voy a poner también la otra forma en que se expresa la resistencia, que es esta, mira. Es 1 sobre 1, voy a volver a hacerlo, 1 sobre R1 más 1 sobre R2
más 1 sobre R3. ¿Sales? R3. Acuérdate, esta resistencia, te lo va a encerrar en verde, es el equivalente a este. ¿Sale? Son equivalentes. No se te olvide, aquí es un unito, se perdió, pero aquí es un 1. Esto es lo mismo que decir esto. ¿Sales? Tú lo puedes expresar así o lo puedes expresar así. ¿Sale? Entonces este circuito en paralelo se puede reducir a una resistencia equivalente. ¿Cómo se saca la resistencia equivalente? Por medio de esta fórmula que es la misma que esta. Te pongo palomita porque las dos son la misma fórmula. Estas dos son la misma fórmula, ¿verdad? Esta, le voy a poner asterisco, y esta, asterisco, son la misma fórmula. ¿Sales? Entonces la resistencia equivalente se sale por cualquiera de las dos fórmulas. El voltaje es el mismo para todo, de hecho es el mismo voltaje que está aquí, de aquí a aquí. Aquí hay un voltaje que es igual a V0. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente es la suma de esas tres resistencias con esta fórmula, pero el voltaje es el mismo para las tres. Y la corriente, pues ahora es la misma, ¿verdad? Ya no se divide, ahora sería solamente la misma corriente que está pasando. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una resistencia 1, R2, una 3, una 4 y una 5. Dos en serie, dos en paralelos y la otra en serie. Vamos a ver. R1 vale 10, R2 15, R3 10, R4 20, R5 25. El voltaje inicial, que es el que está aquí, el voltaje de la batería, vale 100. ¿Sale? Vamos a ver. Voy a reducir estos dos y les voy a llamar RA, que es el que voy a tener en el circuito que estoy simplificando. Como están en serie se suman, entonces sería 10 más 15, que sería 25. Este RA es igual a 25. ¿Verdad? Luego va a reducir estos dos que están en paralelo. ¿Con qué? Con esta fórmula o esta fórmula que es la misma. R1 sobre RB es igual a 1 sobre R3, 1 sobre R4. Haciendo cuenta sería exactamente RB es igual a 6.66. De estos dos saco uno que le llamo RB, que es igual a 6.66, porque ya lo calculé aquí. ¿Verdad? Y R5 no le hago nada porque ya quedó. ¿Sale? Ahora, fíjate. 1, 2 y 3 me quedaron, los voy a sumar. ¿Por qué? Porque acuérdate, en serie las resistencias se suman. Entonces, la resistencia equivalente sería RA más RB más R5. Y sería 25 más 1, 16 más 25 sería 56.66. ¿Sale? Ya lo tengo. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Si el voltaje dijimos que es el mismo, aquí ya el voltaje, fíjate, el voltaje es el mismo que está aquí. Entonces, el voltaje inicial es igual a la corriente que sale, que es la misma que entra, ¿verdad? La corriente. Voltaje inicial es igual a la corriente por R. ¿Cuánto vale la corriente? Pues sería el voltaje que son 100, R ya habíamos dicho que valía 56.66, entonces tengo una corriente de 1.76 amperios. ¿Sale? Eso es muy importante. Pero, la pregunta es, ¿cuánto me vale el voltaje aquí, el voltaje aquí y el voltaje aquí? ¿Cuánto me vale cada voltaje? El voltaje en RA, que sería el de los dos, el voltaje en RB, que son estos dos paralelos, y reparte R5. Vamos al voltaje RA, que es BA. Sería la misma corriente, porque está pasando la misma corriente, por RA. Sería 1.76 que habíamos calculado por 25 que es RA, aquí lo tenemos RA como 25, igual a 44 volts. ¿Verdad? En física y en circuitos se dice que cuando hay resistencia en área hay caídas de batería, hay caídas de voltaje, Entonces, como tú vas a ver más adelante, que lo vamos a ver, el voltaje inicial se va a dividir entre BA, BB y B5 sería. B0 va a ser igual a BA más BB más B5. Ya calculamos cuánto vale BA. Ahora vamos a ver cuánto calculamos BB. BB, que es este, va a ser I, que es la misma corriente para todos, por RB, ¿verdad? RB 6.66, haciendo cuentas me sale 11.72. Este voltaje son 11.76 y B5 va a ser I por R5, ¿verdad? Y 1.76 que habíamos calculado, R5 que ya lo teníamos acá son 25, te queda 44. Si sumas BA, BB, B5 te va a dar 100, que es el voltaje inicialmente. Ahora, fíjate, vamos a hallar las corrientes. ¿Cuáles corrientes? Estas que tengo acá. Aquí hay una corriente R1 y aquí hay una corriente, BI1 y aquí hay una corriente I2. ¿Por qué? Porque, como había dicho, si fuera agua se diversifica, se divide en dos.
Vamos a hallar la corriente en R3. Entonces la corriente en R3, que es esta, la corriente en R3, acuérdate, B3, aquí, el voltaje este B3 que ya lo tenemos, que es BB, va a ser igual a I1 y 1, porque el voltaje es el mismo, por R3, porque este es el R3. En otras palabras, esta corriente va por acá, el voltaje de los dos es el mismo, que se llama, ¿cómo se llamó? BB. Entonces, ponemos datos, la corriente I, despejando de aquí nos quedamos que I1 va a ser igual a BB, que es el voltaje del circuito paralelo resumido, ¿verdad? O simplificado, entre R3. Si le ponemos datos sería BB, ya la teníamos BB, vale 11.72, ¿verdad? Es de aquí a acá, de aquí a acá. Acuérdate, es lo que estamos trabajando de aquí hasta acá. Entre R3, pero R3 que habíamos dicho que era 10. Entre 1.172. Esa es la corriente que pasa por I3. Ahora, por I2, ¿cuánto pasa? Pues sería I2, va a ser que, pues el mismo voltaje, porque acuérdate que el voltaje en circuitos paralelos es el mismo. Entonces acuérdate que el voltaje para estos dos es el mismo. Entonces sería voltaje BV, es igual a I2 por R4. Despejamos I4 es igual a BB por sobre R4. BB ya lo teníamos, BB ya lo teníamos 11.72 y R4 ya lo teníamos, R4 vale 20. Te queda 0.58. Pero como la corriente I se dividió en I1 más I2, I1 más I2 pues tiene que dar igual que la corriente, vamos a ver si es cierto. I1 más I2 te tiene que dar la corriente. 0.58 más 1.17 efectivamente te da 1.76. Y ahí le paramos.